Bueno, pues el día de hoy vamos a ver otro tema que justamente es clasificación de la respuesta farmacológica, pero en realidad en pocas palabras lo que quiere decir esto es farmacometría. Esta clase pues va enfocada mucho a la parte de gráficas y analizar y entender cómo funcionan algunos fármacos. Yo antes, anteriormente en las clases yo les dije que era potencia, que era eficiencia y todo eso. Y eso es lo que vamos a abarcar el día de hoy, pero con gráficas y algunos ejemplos. Y por último, pues vamos a ver también el tema de variabilidad de la respuesta farmacológica, que es un tema que simplemente son definiciones. Es un apartado pues bastante aburrido, igual que la primera clase, porque en verdad son puras definiciones, pero está interesante porque con esto van a aprender un poquito más de lo que vamos a seguir viendo. Pues una vez entendido estas gráficas y todo lo que tenga que ver con este contenido de aquí, va a ser más fácil los demás bloques y los demás temas que ya involucran ahora sí fármacos como tal. Pero bueno, empecemos con respecto al primer tema, que el primer tema que se abarca aquí son gráficas, yo les decía, pero es lo de la curva dosis-respuesta gradual. Hay una gradual, hay una cuantal y hay otra más que es una que en forma de sigmoides y lo vamos a ver ahorita. Pero primero entremos como lo de qué es curva de dosis respuesta, pero gradual. Bueno, en pocas palabras, esta curva lo que nos describe es la respuesta de fármacos. Aquí mismo lo dice, que es que describe la respuesta de un fármaco en distintas dosis o concentraciones de un individuo. Cabe mencionar que esta sí es como muy específica de solo un individuo, porque después vamos a tener la cuantal y eso ya habla de población, de varios. Entonces, aquí algo que tiene que quedar muy claro es que solo es de bueno, es individual y es de un fármaco de distintas dosis o concentraciones de su respuesta. Ahora, como les decía, vamos a tener que hay una que es curva hiperbólica, que justamente tiene esta forma de hipérbole, y otra que es sigmoidea, que tiene forma de S, justamente. Me acuerdo que igual en anatomía se hablaba de una forma sigmoidea que decía, bueno, yo tenía un doctor que mencionaba eso como en forma de S de itálica, y yo dije, ah, chinga, pero ¿por qué? Al final jamás entendí eso, pero en forma de sigmoides como un gusano, ¿no? La curva hiperbólica, a diferencia de la sigmoidea, es que llega a tener una meseta. Y esta meseta es la parte más alta de la gráfica. Y dependiendo de cada una de ellas, va a representar algo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Cabe mencionar que la curva dosis-respuesta gradual presenta varias cosas, como si aumenta la dosis de concentración, aumenta el efecto. Como siempre les he dicho, ¿no? Si nosotros damos un fármaco que tenga que ver con antipsicótico, ¿no? Si nosotros damos una dosis progresivamente cada 4 horas, no sé, por ejemplo, 200, no, pues sí, 200 miligramos, pues poco a poco se va a ir haciendo pues justamente una dosis, va a disminuir al 50%, luego va a volver a subir si le vamos dando cada 4 horas esa misma cantidad, hasta llegar a algo que yo les decía que es la ventana terapéutica, que es la ventana en donde ya empiezan a surgir todos aquellos efectos que nosotros sí queremos. Yo les decía en la clase de absorción, una vez pase la ventana terapéutica empieza la dosis tóxica, donde empiezan justamente todas estas reacciones adversas de los fármacos, porque justamente si aumentamos dosis de fármacos que no, bueno, que sí ocupamos, pero pues no ocupamos tantas dosis porque el cuerpo pues no elimina como tal todo de trancazo y jamás termina de eliminar un fármaco, empiezan a concentrarse tanto el fármaco que empieza a generar sus reacciones adversas. Una de ellas puede ser dolor de cabeza, vómito y todo eso, ya que son antipsicóticos. En esta clase vamos a ver algo que se llama dosis efectiva 50 o concentración efectiva 50. Es la dosis efectiva media de un fármaco. Normalmente, cuando hablamos de la ventana terapéutica, hablamos de una gráfica, algo así, que justamente pues va a estar como limitada la parte de arriba y la parte de acá. Que la parte más baja, que sería la de acá, es la concentración mínima efectiva o la concentración mínima eficaz.
y la de acá sería la concentración máxima eficaz o la máxima efectiva. Si nosotros pasamos para acá, ya les decía que es la tóxica, y si nosotros aumentamos más para arriba es la letal. Y ahorita vamos a hablar sobre esas cosas. Ahora, la dosis efectiva 50 es toda aquella dosis cuando ya empieza a surgir ahora sí el efecto que nos beneficia. Y es la concentración para alcanzar la mitad del efecto de un fármaco. Pues no todos los fármacos suministrados a nuestros organismos empieza a generar una respuesta rápidamente. Depende de la concentración, depende de la dosis, incluso la persona. Yo les había mencionado en las generalidades, cuando hablábamos de farmacogenética, la parte de que depende un fármaco a un gen de un individuo. Entonces puede variar eso. Y la Emax, que ahorita vamos a ver qué es la Emax, es la eficacia máxima. Y para eso les tengo aquí una grafiquita, que esta grafiquita que vemos aquí ha sido pregunta de departamental acá en la facultad y pregunta en varios exámenes de profesores, porque es muy fácil de confundir la parte de qué es potencia, qué es eficacia, qué es eficiencia y todo esto, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a explicar esta gráfica. Esta gráfica, pues, justamente presenta 3 fármacos. El azulito, pues, el que ustedes quieran. No sé, si quieren justamente otro para dolor, pero el que ustedes quieran aquí, el azulito. El morado lo vamos a marcar como si fuera morfina, que igual es para el dolor. Y el azulito claro es tramadol, igual para dolor. Ahora, normalmente, pues nosotros al graficar esta gráfica vamos a tener la forma sigmoidea. Normalmente así se llegan a presentar la mayoría de fármacos. Y acordémonos que cuando el fármaco llega a su punto tope, como el azulito, a su punto máximo, que aquí sería el punto máximo, que sería la eficacia máxima de ese fármaco, eso quiere decir que si nosotros vamos hacia arriba, vamos a tener la eficacia, o sea, de qué tan eficaz es un fármaco, qué tan bueno nos va a ayudar al organismo de nosotros para generar reacciones contra la patología que lleguemos a tener o el problema de salud que lleguemos a tener. Con este caso, las personas con diabetes, ¿no? Que se les da metformina. ¿Qué tan eficaz es la metformina? Y ahora, si nosotros nos dirigimos hacia la línea de las Ys, o sea, más cercano a este lado, eso quiere decir que es más potente el fármaco. Cabe mencionar que no se les puede olvidar que si un fármaco es menos eficaz pero más potente, es por ello que sus dosis no se les da tanto a la persona, porque si les das mucho puede ser muy dañino, porque hay fármacos que ustedes van a llegar a ver en algún futuro y en algunos temas también se llega a apreciar que dañan el riñón. Y si nosotros damos concentraciones muy altas de un fármaco que es muy potente, pero muy poco eficaz, pero queremos que sea más eficaz dándole más concentración, lo único que vamos a aumentar no es la eficacia, vamos a aumentar la duración del fármaco en el organismo. Y si aumentamos la concentración del fármaco en el organismo es cuando empiezan las reacciones adversas y daños renales. Entonces, si nosotros nos preguntamos en esta gráfica cuál es el más eficaz, ustedes cuál de las 3 gráficas de colores que ven aquí es la más eficaz. La de la morfina. Justo, la de la morfina es la más eficaz porque es la que llega hasta la parte más alta. En este caso puede que no llegue hasta la parte más alta, simplemente queda aquí, pero sigue siendo más alta que las demás. Y ahora, si nosotros hablamos de cuál es la más potente, ¿cuál sería? La turquesa. Bueno, ajá, la azul clarito. No, el azul clarito Es el sería la azul menos fuerte, potente, ¿no? ¿no? A ver, Es el ¿cuál, azul Sebastián? fuerte Ajá, ¿por qué? porque es más, ¿cómo se podría decir? Es más, menos dosis, ¿no? Más que menos dosis, es más cercana al eje de las Yes. Está más hacia Ah, acá. ok. Cuando hablamos ahora sí de dosis, si quieres hablar de dosis, por eso tenemos esto de dosis efectiva 50. Es la dosis en el que el fármaco es efectivo, de donde ya empieza a generar efecto. Hay fármacos que les digo, no llegan hasta el tope porque no son tan eficaces, o sea, no es que necesiten ser hasta el tope. Hay fármacos que en verdad son muy fuertes, como tener mucha potencia, y no necesitan llegar tan eficaces para ya empezar pues, a demostrar su dosis efectiva 50. La dosis efectiva 50 es en esta gráfica, se representa en el punto donde tenemos el 50%,
de concentración de un fármaco. Y en este caso, el 50% de concentración eficaz de un fármaco, todos estos que ven aquí, todos llegan a tener un efecto en el organismo. ¿Ok? Este fármaco, que es azul fuerte, no va a llegar a tener una ventana terapéutica digna, simplemente va a llegar al punto de concentración eficaz, o sea, donde empieza a surgir un efecto, más no va a mantenerse ese efecto, por eso se tiene que ir seguir dando, y esto justamente dependerá porque aquí son las dosis. Si nosotros seguimos con dosis, es lo que va a hacer esto, es el fármaco. Entre más dosis, no es que vaya a aumentar su eficacia, simplemente va a aumentar la concentración de dosis en el organismo. Y aquí lo tenemos. La parte de potencia hace referencia a la dosis efectiva 50, que es esto de aquí, y la potencia va de derecha a izquierda, la eficacia de abajo hacia arriba. Y entre más potencia, menos dosis. O sea, les digo, si un fármaco es muy fuerte, necesitas menos dosis para que llegue a generar un efecto en el organismo, y por eso es que se llegan a apreciar las gráficas así. Si nosotros diéramos más dosis, podríamos aumentar hasta acá, pero ya podría ser un efecto ya no terapéutico, sino ya un efecto tóxico, porque hay que medir bien los fármacos. Les digo, hay fármacos muy fuertes que pueden dañar al organismo. Por eso es que se menciona la parte de potencia aquí. Y cuando hablamos de la eficacia, pues es la capacidad de un fármaco de producir una respuesta. Aquí dice tomando valores del 0 al 1. Pues sí, porque es justamente, nosotros tenemos justamente el azul. En la dosis efectiva 50 ya está generando una respuesta, a diferencia del azul. Nosotros, bueno, llega paciente masculino de 38 años de edad por lesión en el tobillo, ya que le cayó una piedra, ¿no? Llega con mucho dolor, llega a urgencias porque necesita cirugía. Para ello tiene un dolor muy inmenso y necesitamos administrar opioides. En este caso, escogemos la morfina. La morfina, a diferencia de los demás, va a tener una reacción para que sea eficaz, va a tardar. Su dosis tiene que ser alta o mayor que la que tenemos aquí para que empiece a hacer efecto, para que empiece a surgir y evitar ese dolor, empezar a mantener el dolor disminuido. Pero la ventaja de ese fármaco es que es muy eficaz. O sea que a pesar de que tarda para que haga una un efecto en el organismo, se mantiene, se llega a mantener en el organismo y ya le quita el dolor. Tal vez tardará unos 5 minutos, pero ya cuando lleguen esos 5 minutos, ya en el organismo ya le está quitando el dolor al paciente. A diferencia del tramadol, que este va a tardar mucho más y se necesita más dosis para que este empiece a hacer un efecto en el organismo y empiece a ayudar. No es tan potente y tampoco es tan eficaz, por eso es que se va a preferir siempre la morfina. En el temario de nosotros de la Facultad de Medicina, tenemos este apartado, lo vemos en Pharmalab, pero pues yo estoy abarcando los dos, farmacología de laboratorio y farmacología normal para estar viendo los temas, ya que esto lo van a llegar a apreciar en la parte de farmacología de laboratorio y pues es bastante pesado las clases de ese apartado porque son en línea y se quieren chutar las prácticas de un centón y es como que pesa mucho y aburre porque después pierdes la noción de esto. Pero bueno, eso es a lo que nos referimos con potencia y eficacia con respecto a opioides. Por eso hice esta gráfica. ¿Alguna duda hasta aquí de esto? Todo bien, Doc. Va. Pues vámonos con los tipos de agonismo y creo que ya se acordarán de la clase anterior que vimos algo de agonistas, no agonistas, agonistas competitivos, agonistas parciales. Yo los mencioné, mas no los vimos del todo porque en esta clase es donde se abarca mejor y es un tema bastante agradable, yo digo, porque a mí sí me gustó. Entonces, tipos de agonistas. Agonistas quieren decir que favorecen, que justamente, no sé, imagínense, un paciente que toma algún fármaco por la presión arterial, captopril. Ese fármaco llega a tener un receptor en el organismo para donde el efecto. Yo se los daba como ejemplo cuando vimos GABA, GABA con la parte del agonista, antagonista, parcial. Yo se los di en esa clase, creo que fue la anterior, si no me recuerdo. Vamos a tener que existen tres tipos de agonistas: el agonista total o completo, el agonista parcial,
que es un agonista que podría ser como el fármaco que aquí tenemos, el tramadol. Es bueno, sirve, pero no es tan bueno como la morfina, que la morfina sería como nuestro agonista total. Y ahorita vamos a dar un ejemplo de eso para que quede más claro. Entonces, el total activa al 100% al receptor, o sea que este fármaco llega en su 100% de capacidad a activar al receptor y generar un 100% de respuesta, máxima respuesta, y en este caso sería la morfina. El parcial, como les mencionaba, es la activación máxima de un receptor. Es menor eficacia, pero sí genera un efecto y empieza a surgir a pesar de que sean una dosis un poco mayor y aunque no tenga la mejor eficacia, pero sí genera y se mantiene ese fármaco. Por eso sería el tramadol. Y tenemos otro término que es agonista inverso. Este término es bastante interesante porque aquí activan un receptor, pero generando un efecto opuesto. ¿Cómo que generando un efecto opuesto? Pues llega un fármaco, un histamínico, ¿no? Que es loratadina, para rinitis alérgica. Llega paciente con escurrimiento nasal y ahí por alergia. Le damos una loratadina. Es un histamínico que lo que va a generar es una vasodilatación. Ahora, ¿el qué hace? Activa los receptores, pero generando un efecto opuesto. ¿Por qué un efecto opuesto? Pues nosotros vamos a llegar a ver en el sistema nervioso lo de los beta 1, beta 2, beta 3, muscarínicos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí es donde vamos a entender lo de los muscarínicos tipo 2, que hacen una broncodilatación. Pero pues ya lo veremos ahí. Lo que mantiene inactivo justamente al receptor. Este fármaco llega a su receptor, ¿no? Tiene un receptor aquí en la célula, se coloca aquí y al colocarse aquí evita que otras cosas se coloquen, inactivando al receptor, generando una gráfica, algo así. Miren, aquí vamos a tener la respuesta de un fármaco y la dosis suministrada de un fármaco. Nosotros vamos a tener un agonista total, es aquel que tiene mayor eficacia. Puede que no tenga la mayor potencia, o puede que sí, pero sí llega a tener la mejor eficacia de todos. Ejemplo, poniendo aquí que tiene el 100%, ¿no? El 100% de eficacia. Ahora, el agonista parcial, hay que entender a lo que vemos aquí en este dibujito. Cuando tenemos una célula y tenemos un receptor, el que ustedes quieran, el receptor que ustedes conozcan, vamos a tener que se le coloca un ligando. Ya lo veíamos con las proteínas G, con las citosólicas, que son las de insulina, todas las nucleares y todo eso que tienen que tener un ligando, ¿no? El ligando justamente es nuestro fármaco. Este fármaco se va a ir a colocar al receptor, que se ven de color azulito, que se encuentra en la célula de color azul fuerte, y dependiendo el fármaco que se suministre o la molécula que se llega a pegar ahí, un neurotransmisor, como por ejemplo, dependiendo qué tan fácil sea que se pegue al receptor, es la afinidad que va a tener. ¿Hay un fármaco que sea más afín que otro? Sí. Vamos a tener que, hay veces que hay dos fármacos y luchan por tener justamente el lugar en el receptor, pero quien sea más afín, o sea, quien tenga más eficacia hacia el receptor, o sea, quien sea más afín al receptor, es el que va a llegar más rápido. Un ejemplo burdo podría ser alguien que se le da bien las matemáticas a alguien que no se le da bien las matemáticas. Las matemáticas son nuestro receptor y el que se le da bien va a ser más rápido de resolver algunos ejercicios, a diferencia del que no se le da tan bien, pero pues lo va a ir haciendo poco a poco, aunque va a llegar primero el que sí le sabe las matemáticas, y en este caso el ligando que sea más afín al receptor va a ser el que va a llegar primero. Y ahora sí, una vez de eso, los ligandos, vamos a tener ligandos endógenos y exógenos. Justamente los exógenos son todos aquellos que son fármacos, o sea, medicamentos externos a nuestro organismo. Y los endógenos son hormonas, neurotransmisores, como les decía. Justamente en fisiología, en el tema de tercer bloque, al menos de acá del temario, se abarca la parte de que ya vemos hormonas. Y ahí se empiezan a ver todas estas partes de cómo las hormonas pelean entre ellas. Bueno, no pelean, sino es quién es más afín a su receptor para llegar primero y que activan y así, generando respuestas. Entonces, el agonista total es aquel agonista que no necesita pelear con nadie, él está solito, él llega a su receptor como bueno, él es su ligando, ¿no? Él es el ligando y ya es la morfina ligando, por así decirlo, el ejemplo, y tiene el receptor por ahí en una célula, ¿no? Y se coloca en ese receptor sin pelear con nadie, sin nada de conflictos. Y es por eso que se vuelve un agonista total.
teniendo así su eficacia al 100% y teniendo una dosis efectiva 50 apropiada para mantenerlo en la ventana terapéutica, generando un efecto positivo en el organismo. Ahora, con respecto al tramadol, bueno, es aquel que es parcial. ¿Y por qué es parcial? Porque justamente este fármaco puede llega y se coloca a su receptor, pero no es tan fuerte, no es tan eficaz, no es tan potente. Por eso es que se mantiene en un agonista parcial. Disminuye más, por así decirlo, disminuye su efectividad. Si esto era del 100%, este puede ser un 80%. Y ahora, un antagonista. ¿Qué es un antagonista? El antagonista que vemos aquí va a ser interesante, ya que el antagonista lo que hace es justamente, yo les explicaba cuando hablábamos de GABA. A ver, vamos allá. Aquí está. Miren. Cuando nosotros tenemos un sitio ortostérico, ¿no? El sitio principal, primordial, fundamental, donde se coloca neurotransmisores, hormonas o fármacos. Llegan a hacer aquí lo que quieran hacer para generar un efecto. Pero vamos a tener que existen sitios alostéricos, sitios que son secundarios, sitios que no son el sitio principal. Y ahí se pueden ir a colocar fármacos. En este caso, cuando hablamos de un agonista, es aquel fármaco que se coloca en el sitio alostérico para generar una reacción adversa, o sea, no estar permitiendo al fármaco generar su respuesta. O incluso se puede colocar en el sitio ortostérico, que es el sitio principal, se coloca aquel antagonista y ya no deja pasar al agonista, ya no lo deja moverse, ya no lo deja nada. Ya ni siquiera se puede colocar el fármaco que podríamos ser el tramadol que quiere llegar y dice, chinga, pues yo ocuparon mi lugar. ¿Qué hago? Pues ya no puedo hacer nada. Simplemente se queda ahí. Pero podemos hacer algo. Si nosotros incrementamos las dosis del tramadol, que justamente es un opioide para el dolor, si aumentamos las concentraciones de él en el organismo, a pesar de que aquí tengamos un antagonista, aquí el fármaco bueno, molécula que sea, que se puede colocar aquí, pero genere otro efecto, que puede ser aquel que no genere nada, simplemente se coloca ahí para no generar nada, y ahorita les voy a dar un ejemplo de ello. Cuando incrementamos las dosis del tramadol, puede llegar acá y como las dosis son muchas, o sea, incrementa tanto la dosis que lo mueve de trancazo y lo bota. Bota el que estaba aquí y ahora sí se coloca en el sitio ortostérico, generando toda la cascada para evitar que a nivel neuronal llegue un voltaje a la neurona postsináptica y genere ese voltaje, y al generar ese voltaje genere un traumatismo o el dolor más bien, y evita el dolor. Por eso los opioides, ahorita les voy a explicar con un esquema que hice, cómo es que ellos evitan que surja el dolor en el cuerpo. Y bueno, los opioides no son un fármaco que se puedan tomar a libre albedrío. La verdad es que tienen que tener mucho conocimiento de ellos, pues si lo usan así, pues indiscriminadamente, lo único que van a provocar es que, ok, al paciente le duele los riñones por una infección, ¿no? Y puedes evitar justamente este dolor a nivel renal, pero no puedes saber qué es lo que tiene. ¿Qué tal si tiene una infección bacteriana que le empieza a generar pues justamente este dolor? Y al nosotros calmar ese dolor, lo único que vamos a hacer es que disfracemos la infección que tengamos y las bacterias empiecen a reproducir incontroladamente. Por eso no se deben de usar opioides o bueno, fármacos que nos quiten el dolor, así porque sí. Y ahora tenemos el agonista inverso. Les digo, hay fármacos como la loratadina que generan efectos, contrarios. Y por eso es que genera justamente, a diferencia de el agonista total, podría ser un agonista total, pero inverso, hacia abajo. ¿Alguna duda con eso? Para irnos a los antagonistas. ¿Quedó bien claro lo de agonismo? Todo claro, Doc. Va que va, Rodrigo. Bueno, pues vámonos con los tipos de antagonistas. Los antagonistas son aquellos que ya les mencioné. Son los que no queremos, los que nadie quiere, que están en el salón de castrosos, ¿no? Los que siempre andan alzando la mano para participar y robarse las participaciones y no dejan participar a los demás. Entonces, vamos a tener diferentes cosas de ellos. Ellos bloquean la unión del agonista en el receptor en el sitio ortostérico.
Ellos hacen que tienden a ser más afines a los receptores. Yo les decía que el que sea más afín es que se llegue a colocar al receptor más fácil que otro fármaco o que otra molécula. Y no tienen actividad, simplemente se colocan ahí para no generar nada. Por eso es que en la gráfica los antagonistas se ven así. Si los llegáramos a ver aquí, y es algo que ahorita les voy a decir que es un antagonista competitivo, en una gráfica se va a ver así. Y esta gráfica que ven aquí es pregunta departamental. Sí o sí se los van a colocar, estoy seguro, la han colocado pues, siempre esta gráfica, y tal cual les preguntan, ¿cuál es un agonista con un antagonista competitivo? Esta. Y ahorita les voy a enseñar cómo diferenciar, porque esta está más acá, porque esta está más acá y esta más acá. Entonces, cuando me refiero a un agonista, es aquel que no hace nada. Simplemente se coloca en el receptor y evita cualquier efecto de cualquier cosa que se quiera llegar a colocar ahí. Si nosotros movemos ese antagonista, sí se puede, incrementando la dosis del fármaco, pero a niveles en donde ya puede llegar a ser tóxico. Les mencionaba que hay fármacos que son muy fuertes, o sea, tienen mucha potencia, pero son poco eficaces. Nosotros, al querer darle tantas dosis, podemos aumentar esa eficacia muy poco, pero estamos concentrando mucho ese fármaco en el organismo, generándonos daños pues irreversibles. Y en segundo bloque se ven temas muy chidos con respecto a sistema nervioso central, donde hay fármacos que no se pueden suministrar así porque sí, sobre todo en Parkinson. Y eso, pues, a ver si hago una sesión de esa clase gratuita para todos, porque en verdad me gusta mucho ese tema. Pero bueno, tipos de antagonistas. Ahora sí, existen tres. Bueno, en realidad existen dos. Lo de acá de alostérico y irreversible, pues es lo mismo que la parte de acá de que es inverso, pero con un antagonista. Ahora, el competitivo. ¿Qué es lo que nos hace el tipo de antagonista competitivo? Pues disminuye la potencia sin afectar la eficacia. O sea, como yo les decía acá, la potencia se mide de derecha a izquierda, o sea, hacia el eje de las Ys. La eficacia se mide de la parte más basal o de la parte inferior hacia la parte superior. Entre más arriba esté el fármaco es más eficaz, entre más hacia la izquierda es más potente. Ahora, pues lo que tenemos acá es contrarrestando al incremento de la concentración del ligando. O sea, el competitivo es aquel que se coloca aquí. Vamos a ponerlo aquí, mira, aquí está el competitivo. El competitivo llega hacia el receptor, se coloca y anda de chismoso ahí. Al hacer eso, no genera ningún efecto. Nuestra gráfica se va a mantener aquí, en la parte del eje de las X. Se va a mantener ahí sin hacer nada. Pero nosotros vamos a hacer otra cosa, vamos a meterle un agonista, aquel que genera efectos. Pero para ello vamos a incrementar las dosis del agonista total, siendo así que cuando incrementamos las dosis de los agonistas totales, rebotan al antagonista, o sea, lo quitan, lo botan por allá al competitivo, porque ahora sí aplica la parte de quién es más fuerte, bueno, o en este caso, quién es más potente y quién es más eficaz, a diferencia de que podría ser quién es más afín al receptor. Si el competitivo fue más afín al receptor, está bien, se colocó primero, pero si incrementamos las dosis del fármaco, eso va a evitar cualquier cosa, o sea, al antagonista competitivo lo va a sacar de ahí, lo va a quitar de su lugar y se va a colocar para generar un efecto. La concentración aumenta del agonista, porque para eso necesitamos para votar al antagonista competitivo, pero lo diferencia de eso es que yo les dije, entre más dosis que se vaya dando de un fármaco, va siendo menos potente. O sea, se va a ir alejando del eje de las Ys, que justamente aquí es la potencia en este eje. Entonces se va a ir alejando, se va a ir yendo más lejos porque se va a requerir más dosis. Ajá. A pesar de que ese fármaco sea muy potente, en ese ejemplo, pero si llega un antagonista a su sitio del receptor, vamos a tener que incrementar sus dosis, disminuyendo así su potencia. Eso no quiere decir que aumenta su eficacia, ¿eh? Ahora, el no competitivo, él disminuye la eficacia sin afectar la potencia. Es aquel que pues no compite, simplemente se coloca en el sitio alostérico. ¿Qué les decía yo que era el sitio alostérico? Bueno, vamos a hacer un dibujito para que quede más claro. En este caso tenemos un receptor aquí, ¿no? Este receptor va a tener
justamente su ligando aquí. El fármaco que ustedes quieran, si quieren un opioide, la morfina, se coloca ahí. Y ya empieza a hacer su efecto, empieza a hacer, evitando cerrar los canales empieza a cerrar los canales de calcio, disminuye la liberación del neurotransmisor glutamato, evita que vaya hacia los receptores NMDA. Ahorita no se preocupen, todo eso que estoy diciendo lo voy a explicar mejor. A los AMPA también ya no llega a abrirlos, y si no los abre al botón sináptico distal, no activa pues justamente esos receptores y no entra ni sodio ni calcio, no aumenta la potencia y no empieza a surgir un dolor. Eso es lo que hacen los opioides para evitar el dolor en el organismo. Ahora, los no competitivos, ellos no quieren competir. Este es el no competitivo. Él no quiere competir a llegar acá y darse pues de trancazos para sacar al ligando de aquí y colocarse. Él dice, no, yo quiero evitarme eso y lo único que hago es colocarme en el sitio alostérico, en otro sitio que no es el principal, es el secundario. Al yo colocarme ahí, empiezo a hacer que empieza a disminuir su eficacia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener dos efectos. El del fármaco que nos empieza a llegar a curar, tenemos la grafiquita así, del agonista total, el agonista total, ¿no? Pero ya cuando es un no competitivo, como se coloca en el sitio alostérico, este se desplaza un poco más hacia la derecha, disminuyendo así su potencia. Tal vez su eficacia va a seguir siendo la misma, pero la potencia ya no. Y en ese claro ejemplo tenemos aquí. El agonista total es aquel que no tiene ningún chismoso, su receptor estaba libre, él era muy eficaz y tenía mucha afinidad. Entonces, tiene mucha eficacia porque llega hasta el tope, hasta arriba. Es más potente porque él no está compitiendo con nadie, él simplemente llegó, nadie lo estorbó, y es muy fuerte este fármaco, pero muy eficaz. Así que esto es un fármaco muy bueno para dar a un paciente. Ahora, un agonista con un antagonista competitivo es aquel que les digo que lo bota, lo quita de aquí. Por eso es que necesitamos más dosis para sacar justamente al competitivo del sitio de unión. Por eso es que se desplaza más hacia la derecha, pero sigue siendo más eficaz, a diferencia del agonista con el antagonista no competitivo, que les digo que está acá. Es aquel que sí va a requerir más dosis porque justamente está compitiendo con este antagonista, a pesar de que dice que no es competitivo. El hecho de que diga que no es competitivo se refiere a que no compite por el sitio ortostérico, simplemente a eso. Pero este sí se coloca en el alostérico, que es el secundario. Y al colocarse en el alostérico, el ligando normal o el agonista, el fármaco normal que se está suministrando, tiene que darse a mayor dosis, pero su eficacia va a disminuir porque este que está aquí, de chismoso, va a hacer que no sea tan eficaz este fármaco, desplazándolo hacia la derecha y bajándolo, o sea, disminuyendo su eficacia. Por eso es que se ve así el de color azul. Ahora, el agonista también competitivo, si no tenemos un antagonista, simplemente lo que va a hacer es colocarse y no hacer nada. Espérate, aquí no es agonista, es antagonista. El antagonista competitivo, si no compite con nada, simplemente no hace nada. O sea, no genera ningún efecto, no nos promueve nada. Simplemente llega y tapa el sitio, o sea, tapa este lugar. Lo tapa y como nadie está compitiendo con él, nadie lo va a botar, no va a pasar nada en el organismo, simplemente se va a mantener así. Por eso si les llegan a preguntar en el departamental, señálame un ejemplo, les van a poner esta gráfica. Obviamente no con los mismos colores y con una imagen del libro más bien. Bueno, en realidad no es del libro, esa imagen que les colocan es de las prácticas de laboratorio. Igual en la carpeta de Drive que tenemos, ya no tardo mucho en subirle todas las prácticas de laboratorio contestadas, por si las quieren, ahí van a estar. Y les digo, cuando es un agonista competitivo, si les preguntan por un antagonista competitivo solamente, se ve así la gráfica, como si no hubiese nada, pero solo está pegada hacia el eje de las X. Si les preguntan del agonista total, es aquel que nadie lo está molestando, simplemente él genera su efecto. Y es muy eficaz y es muy potente. Ahora, un agonista con un antagonista competitivo es aquel que lucha por el sitio.
Si lucha por el sitio, lo único que va a tener es disminución de potencia, más no de eficacia. La eficacia va a ser la misma, por eso es que se recorre hacia la derecha, disminuyendo así su potencia. Su potencia es cuando está más pegado hacia el eje de las Y. Y el agonista con el agonista no competitivo es aquel que necesita más dosis, pero necesita más dosis para generar un efecto, pero disminuye su eficacia, porque el agonista no competitivo que no lucha por el sitio ortostérico no le evita que no llegue hasta la parte más alta, o sea, la parte más eficaz del fármaco. ¿Alguna duda de eso? ¿Quedó claro? Lo Todo repito claro, otra Doc. vez. Va que va. Y aquí lo teníamos. Alostérico, unión al sitio secundario. Un sitio secundario diferente al ortostérico, que podría ser el primario de aquí. Y bueno, cuando es irreversible es cuando el ligando que se coloca, esto es con respecto a los antagonistas, es un ligando que se coloca en el receptor, pero tiene ya, cuando se coloca, genera uniones o enlaces covalentes. Acuérdense que por bioquímica ustedes vieron que esos enlaces son casi irrompibles, pues se pueden separar, pero a concentraciones de temperatura muy altas. Concentraciones de temperatura que a un organismo o a un cuerpo humano lo mataría para separar justamente los enlaces covalentes. No hay otra forma. Por eso es que se dice que es irreversible. Y solo se va a mantener, podemos mantenerlo como si fuera el competitivo, aquel que nomás se va a mantener aquí por tantos años, muchísimos años, porque recuerden que cada fármaco que nosotros consumimos jamás termina de eliminarse del organismo. Ahora, aquí tenemos el agonista no competitivo. Justamente es el que les digo, se une a un sitio alostérico en el receptor, disminuye la afinidad del agonista en el receptor y disminuye la eficacia del agonista. Ya les decía yo, el agonista llega, el antagonista no competitivo llega al sitio alostérico y disminuye su eficacia. ¿También puede disminuir su potencia? Claro que sí, pero no es como que afecte la potencia, simplemente como la concentración de dosis tiene que ser mayor, por eso es que la potencia es menor. Tenemos receptores que son fisiológicos y químicos. Con respecto a los fisiológicos, hablamos de fármacos con una unión a distintos receptores con acciones opuestas, como la adrenalina y la acetilcolina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es un agonista muscarínico M2 que se encuentra justamente en los receptores M2, y yo ya les había dicho que esos receptores los vamos a ver en el tema de nervioso. En verdad yo creo que esa clase sí les guste mucho porque en verdad está pesada, pero está muy buena. Y los M2 lo que nos van a generar es una bradicardia. Ya lo hablaremos bien eso. Y la adrenalina es un agonista adrenérgico en beta 1 y lo que nos va a generar es una taquicardia. Acuérdense, yo les había dicho, ya les había nombrado el beta 1. El beta 1 tiene que ver con un corazón del organismo. Beta 2 con 2 pulmones. Y ya los muscarínicos, bueno, esos van a afectar a la parte de mucosas, músculo y todo eso. Pero ya hablaremos después. Ahora, químicos. Bueno, aquí generan una interacción química a distintas ocupaciones en el receptor. Pueden neutralizarlo. Y aquí podemos dar ejemplo como los antídotos. En tercer bloque de farmacología van a ver el tema de antídotos de fármacos. Yo ahorita les voy a dar un ejemplo de uno. Y pues estos neutralizan, ¿no? Antiácidos, por así decirlo. Inhibidores de la bomba sodio-potasio. O inhibidores de la bomba de protones. Para cuando tienes agruras, cuando tienes justamente úlcera péptica. Hay otros que secuestran, y es curioso porque hay fármacos que llegan a secuestrar o moléculas que secuestran en el organismo, y estos son los quelantes, pero también ya se hablarán de ellos después. En este bloque no se abarcan, pero en posteriores bloques se van a ver esos temas y están bastante buenos. Ahora, hay otra cosa que yo les quería decir, que es lo de la cuantificación del sinergismo. Más que nada, estos son definiciones, lo que debemos de saber de esto. ¿Qué es esto del sinergismo? Bueno, es un efecto combinado de los fármacos que pueden ser tanto positivos como negativos. Eso no se les puede olvidar. Ahora, como primer ejemplo tenemos los aditivos, que es la sumación, ¿no? Estos son distintos fármacos
con mismo mecanismo de acción y mismo efecto. Hay fármacos que van a tener el mismo mecanismo de acción y si los damos en conjunto, ellos van a competir por el receptor. Siendo los dos agonistas, van a competir a ver cuál es más, tiene más eficacia hacia el receptor y es el que va a generar el efecto. Por eso hay fármacos que pues no se deben de combinar porque si generan lo mismo es como, ok, lo único que estás haciendo es tomar un fármaco que sí te va a ayudar y el otro solo vas a hacer que se concentre en el organismo y si se lo sigues tomando así combinados, vas a hacer que el que se concentra nada más aumenta sus concentraciones y te empieza a generar efectos adversos. Esto tiene que ver con la ampicilina y amoxicilina que unidos aumenta el efecto combinado del fármaco. Superaditivo, ¿esto qué quiere decir? Que es la potenciación. Son fármacos con un mismo efecto, pero con distinto mecanismo de acción. O sea, sí son un fármaco que te van a ayudar en conjunto, pero cada uno hace distintas cosas en el organismo. Yo les tengo como ejemplo, bueno, aquí aumenta que la suma de aumenta la suma de ambos. O sea, si ambos se juntan, aumentan el efecto. Yo les tengo un ejemplo aquí que es trimethoprim más sulfametotaxol. Este fármaco es un fármaco, yo les había dicho, antibacteriano. Justamente se usa normalmente para vías urinarias o problemas que tengan que ver con bacterias que tengan que ver con el ciclo de el ácido fólico. Él inhibe en diferentes sitios que pues no se tiene que ver ahorita, se tiene que ver en el segundo bloque, pero pues ya sabiendo eso de que es un antibiótico, va más que bien. Y estos sí aumentan mucho el efecto combinado, porque como no se contrarrestan, como no son fármacos que hacen lo mismo, aumentan el beneficio. Uno inhibe una cosa y el otro inhibe otra cosa y aumentan así que la bacteria o la cosa esa que tengamos extraña en el organismo no empiece a reproducirse ni generar efectos adversos que pueden ser dañinos y repercutir en nuestro organismo. Ahora, como tercero es el negativo o su aditivo. Es la combinación que resulta en un efecto menor, en un menor efecto, como la morfina, que es un antagonista total, y el tramadol es un agonista parcial. Ya les decía yo, la morfina va a tener mayor eficiencia y mayor potencia, a diferencia del tramadol, va a tener menos potencia y menos eficiencia. A eso es a lo que se refiere esto. Y en el temario se ve esta gráfica. Esta gráfica se llama isobolograma, y lo único que representa son tres grafiquitas, la A, la B y la C. La A es con respecto al aditivo, aquí lo tenemos justamente, ya vimos su definición, pero ahora veámoslo graficado. Es en el punto de referencia. Este es el punto central de referencia, el aditivo. Ahora, el subaditivo, ese es el que se requiere más dosis de ambos para un efecto, por eso es que se llega a ver más hacia arriba y más hacia la derecha. Sobresale de la gráfica, porque necesita más dosis. Y el superaditivo es el que requiere menos dosis de los ambos para generar un efecto. O sea, de estos dos, del A y el B es el que genera, que necesita menos dosis para generar ya un efecto farmacológico dentro de nuestro organismo. Y eso es la parte de cuantificación de sinergismo. ¿Algún problema con el tema? ¿Dudas, comentarios de eso? ¿O nos seguimos? Todo claro, Doc. Todo claro. Va. Ahora con respecto a la curva dosis-respuesta cuantal, esto lo que les van a preguntar es que tienen que tener muy en claro que es una muestra de las respuestas promedio en una población. Son muestras, digamos, un ejemplo, a ciertas personas de algún pueblito se les suministra metformina porque la mayoría tiene diabetes por una mala alimentación durante años. Aquí estamos viendo el estudio a nivel poblacional de ese pueblito. Ahora, no todos los organismos son iguales. Yo les decía que dependiendo de su farmacogenética va a ser el efecto que le puede generar tanto positivo como negativo. Algunos a dosis de 500 miligramos, otros con dosis de 250 miligramos o otros con 1000 miligramos, les va a empezar a generar el efecto. Esto depende mucho de la farmacogenética. Yo les dije, un gen, un fármaco, y es individual. Pero aquí lo que es cuantal, lo que hace que sean cuantos, es la población. Y esto depende de la variabilidad biológica que yo les digo, que es la farmacogenómica.
siguen una distribución normal y hay algo que se llama campana de Gauss, que es esto de aquí. Miren, en esta gráfica lo que vemos es un efecto terapéutico, es un fármaco que se suministra y genera el efecto terapéutico. A diferencia de esto, ya no vamos a hablar sobre potencia ni eficacia. Ya aquí vamos a hablar de que si nosotros incrementamos la dosis, vamos a generar el efecto deseado, que es el efecto dosis de efecto terapéutico, y luego vamos a tener la dosis del efecto tóxico y la dosis del efecto letal. Y esto se va a medir de izquierda a derecha. Tenemos el fármaco de color azul. Él pues se da unas concentraciones deseadas, se le da a ciertas horas y genera un efecto farmacéutico. Se mantiene en la ventana terapéutica, que sería aquí. Esta ventana terapéutica es aquella donde nos hace efectos positivos hacia nuestra patología. Y el fármaco llega aquí. Y vamos a tener justamente esta campana de Gauss, es donde se mantiene justamente dentro de aquí el efecto terapéutico y las dosis efectivas 50 sería la parte más medial, la parte central, y ya la disminución del mismo, porque hay fármacos que van disminuyendo progresivamente para eliminarse del organismo, y es que aquí tenemos un efecto que va deseado, 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 el efecto esperado, luego aquí va disminuyendo aquel efecto. Si nosotros aumentamos la concentración de dosis del fármaco mayor de lo que nos recetaron, lo único que vamos a provocar es llegar a la gráfica del efecto tóxico. Este efecto tóxico lo que nos va a generar son reacciones adversas, problemas en el organismo. Entonces, si nosotros aumentamos esta gráfica, es porque estamos incrementando la dosis del fármaco. Ese fármaco, no sé, un antihistamínico, no, mejor un antiepiléptico. Si nosotros aumentamos las dosis para que ya se genere toxicidad, podemos generarle el efecto que vimos en anatomía, en neuroanatomía, el reflejo de vómito en gatillo. Esto porque justamente se va a estimular a nivel sistema nervioso central y nos va a provocar este vómito en gatillo. O nos puede provocar una migraña muy fuerte, palpitaciones, vista borrosa. Y esto es porque las concentraciones de ese fármaco ya están generando toxicidad. Y esto se desplaza hacia la derecha. Ahora, también tenemos aquí nuestra campana de Gauss, es donde se expresa que el punto medio es donde vamos a tener efectos tóxicos. Aquí empezarían los efectos tóxicos. Estaríamos en el tope máximo de los efectos tóxicos. Y posterior acá estarían los efectos ya sí tóxicos, pero más feos, o sea, tóxicos ya considerables, que ya se dice, uy, es mucho fármaco para el paciente. Y si nosotros somos tercos y por alguna razón nos sentimos con gripa y decimos, pues nos vamos a tomar para no, ibuprofeno, o bueno, no ibuprofeno, un Rosel, ¿no? Que es la marca, es el medicamento ya como tal, porque tiene su forma terapéutica, su nombre y todo eso. Y ese fármaco contiene un antibacteriano. Y si nosotros lo aumentamos de dosis porque decimos, ay, me siento muy mal, ese me va a hacer muy bien porque yo estoy enfermo de algo, de un virus. O bueno, más, no, de un virus no, de una bacteria. La problemática aquí a nivel mundial, bueno, no a nivel mundial, pero aquí a nivel México, es que la gente hace eso. Va con la tía o con el tío o con alguien así familiar y dice, oye, ¿qué te sirvió a ti cuando te sentías mal? No, pues tómate esto. Y van y se lo toman, a pesar de que no saben o desconocen ellos que las infecciones respiratorias en un 90% es por infecciones virales. Eso no se les puede olvidar. No necesitan tratamiento farmacológico, pero bueno, la gente es terca y se toma esas cosas. Y como a la primera sí les hace bien y sí les ayuda, y esto no es porque les genere un efecto positivo, simplemente puede ser un efecto placebo, o incluso sí puede estar atacando al virus, pero al virus se va a beneficiar de eso porque después se va a volver más fuerte. Y ahora sí viene una infección que parece bacteriana, pero sigue siendo vírica, y va a ser más difícil de contrarrestarla sin fármacos. Ahora, si nosotros incrementamos la dosis y queremos seguir dándole ese medicamento al paciente, a pesar de que él no está enfermo de nada bacteriano, vamos a llegar al efecto letal. Es aquel efecto donde ya empezamos estos problemas de la muerte en la población. Aquí también tenemos la campana de Gauss, donde vamos a tener que, aquí empiezan las muertes, empieza efectos ya muy cabrones para morirse, la dosis letal 50, en donde ya, ahora sí te mata,
y incluso ya acá es cuando ya empiezan a morir más personas. Esto, pues, obviamente en farmacología lo debemos de evitar. En teoría se ve, pero en la práctica no debemos de llegar a apreciar eso. Ahora, para esto también se hizo un cálculo, una ecuación, bueno, una ecuación no, una formulita para calcular el índice de razón terapéutica, que se ve como la de IT. Aquí lo tenemos. Que es justamente mide el índice terapéutico, la ventana terapéutica o la ventana de seguridad. Vamos a tener que, si aumentamos el índice terapéutico, eso se incrementa con una dosis más segura. Podemos tener justamente esta parte de aquí. Nosotros tenemos un índice terapéutico digno. Bueno, entramos en la ventana terapéutica y estamos en el efecto apropiado, el que queremos. Pero si nosotros disminuimos el índice terapéutico, vamos a estar en un margen estrecho, en un margen que está llegando por aquí, antes de llegar a la parte tóxica. Y como ejemplos, la digoxina es un fármaco que pues, no se debe suministrar así a lo bruto porque nos puede generar efectos adversos. ¿Y esto cómo se calcula? Bueno, se calcula con esta formulita, que es la dosis letal 50 entre la dosis efectiva 50. No sé, podemos poner que tenemos 80, bueno, 8, ¿no? Un 8 aquí, en la dosis letal 50. Y en la dosis efectiva 50 es la mitad. Nosotros con 8 miligramos llegamos a la letal, pero con 4 miligramos nos mantenemos en la dosis efectiva o que requeremos 50. Y solo se divide. Y ese cálculo nos daría 2. Y el 2, que nos quiere decir que es el índice o la cantidad del fármaco que debe de ser apropiado en el paciente para mantenerlo en una ventana terapéutica. Esto como tal en el examen departamental no se los preguntan para calcular, pero sí les preguntan justamente las definiciones y aquí las tenemos. Tenemos la dosis efectiva 50, que es la dosis del 50% en pacientes o en sujetos que se estén tomando el fármaco, que tienen una respuesta terapéutica al fármaco. Empiezan a generar una respuesta apropiada. La dosis tóxica 50 es la dosis del 50% en pacientes o sujetos que experimentan una respuesta tóxica. Ya empiezan a experimentar cosas que no les agrada, cosas que no se deberían de aparecer. Y la dosis letal 50 es la dosis del 50% en pacientes o sujetos donde pueden o experimentan la muerte. Y pues eso no lo queremos, ¿no? Nos demandan y nos quitan el título. Así que por eso sirve farmacología. ¿Alguna duda con respecto a la dosis cuánta? No, doctor, claro. Va. Esto sí no se les puede olvidar para nada. Estas gráficas son fundamentales, son preguntas de departamental. Esta tal cual es pregunta, esta también. La parte de acá, esta gráfica también bien pedorra, tal cual se las ponen y le señalan, ¿qué es esto? Y es un antagonista. ¿O qué es esto? Es un agonista parcial. ¿Cuál es el más alto? El agonista total. ¿Cuál es el que se ve hasta acá abajo? El antagonista inverso. Ahora, pues ya les hablé de esta parte, pero no les hablé de este dibujito. Y este dibujito tenía que ver con el agonista competitivo. Ahora sí, se vienen los opioides. Nosotros vamos a tener dos neuronas y vamos a apreciar sus botones sinápticos, el proximal y el distal. En el proximal vamos a tener que va a pasar lo del sodio, ¿no? Va a entrar sodio, aumenta el potencial de acción, aumenta el voltaje, aumentar el voltaje, abre los canales de calcio, el calcio entra, estimula la vesícula que tiene glutamato y esta vesícula se libera hacia la hendidura sináptica que el glutamato se empieza a liberar, ¿no? Se libera, se libera, se libera. Ahora, vamos a tener tal, vamos a tener que tienen receptores. Uno es el NMDA y el otro es el AMPA. Los dos están mediados por glutamato, pero cada uno la parte del botón sináptico distal. Y el NMDA también lo estimula glutamato, pero este mete calcio. Al meter calcio y al meter sodio, aquí va a aumentar el voltaje.
empieza a aumentar el voltaje de este botón sináptico. Y al nosotros aumentar eso, aumenta el traumatismo, por así decirlo. Te metes un madrazo en la silla o en el dedo chiquito del pie en la esquina de la cama, manda señales al sistema nervioso y empieza a hacer todo este desmadre a nivel neuronal de los botones sinápticos y empieza a surgir el dolor porque detecta el traumatismo y incrementa el dolor. Si nosotros queremos disminuir ese dolor cuando solo es un golpe o cuando es un dolor de muela, pero el dolor de muela está dado no por una infección, sino por una lesión que justamente el diente está lastimando a la encía, se podría dar, más no si es una infección bacteriana en la parte dental, pues lo único que estás haciendo es disfrazando el dolor porque va a seguir ahí, porque la infección bacteriana no se va a ir con un opioide. Ahora, nosotros tenemos opioides, en este caso la morfina y el tramadol como ejemplos. Son agonistas totales, son agonistas que normalmente llegan y hacen su efecto. Acordémonos que el tramadol no es tanto un total, es un parcial. Ahora, los opioides tienen receptores en el botón sináptico proximal, que sería este. Tienen receptores que se parecen como a las proteínas G, solo que son los MOR. Estos receptores son donde se colocan el opioide. ¿Qué hace el opioide? Bueno, el opioide anda vagando por ahí, anda muy feliz y el paciente se golpeó muy fuerte en un brazo. Se lo quieren acomodar, para ello le suministran opioides para evitar el dolor y justamente le acomodan el hombro, ¿no? El opioide llega aquí al receptor MOR y se coloca aquí y lo que va a hacer el opioide justamente aquí en la membrana, bueno, en la hendidura, no, en el botón sináptico proximal, es que va a llegar y va a cerrar los canales de calcio. Le va a decir, ya no entras, ya, llegó al tope y ahora lo tapa. Y al taparlo, no libera el glutamato, no se activa el MPA, el AMPA, ni el NMDA, el MDA, no se activan. Y al no activarse, no hay incremento de voltaje, no hay dolor y se disminuye el dolor en el paciente. Ahora, nosotros podemos dar una dosis muy cabrona de opioides. Y al momento de dar una dosis muy fuerte de opioides, lo que vamos a generar es una toxicidad. Acuérdense, podemos generar una toxicidad con cualquier fármaco, pero para ello existen antídotos a opioides. Y esta es pregunta de tercer bloque de farmacología. No se les puede olvidar. Bueno, aquí ya lo tengo anotado, perdón. Si nosotros incrementamos la dosis de los opioides, en este caso de la morfina o el tramadol, vamos a incrementar su dosis tóxica. Un antagonista de opioides es la naloxona. Llega y evita la entrada del opioide al receptor MOR. Lo que hacen es justamente inhiben a los receptores MOR para evitar justamente que el fármaco siga estimulando y siga habiendo esta concentración cabrona del fármaco en cuestión y nos esté provocando un daño. Y la naloxona es un antídoto. Aquí yo les puse anteriormente que era el fumacenil, perdón. Ese fármaco es el antídoto a benzodiazepinas. Pacientitos que sufren de depresión tienden a consumir mucho ese fármaco, que son las benzodiazepinas, pero se pueden llegar a pasar de dosis. Si se pasan de dosis, el fumacenil es justamente el antídoto para ello. Y pues vámonos a la parte última, bueno, ya casi a la última. Esto ya es la parte, bueno, ya acabamos justamente farmacometría. ¿Alguna duda de la farmacometría? Comentario. Si quieren que repita algo, lo puedo repetir. Si no, al final de la clase, igual si tienen dudas, me lo pueden decir. Intenté hacerlo así para que sea más práctico y más fácil de entender. Todo viendo. Va. Ahora vámonos con la variabilidad de la respuesta farmacológica. Aquí son definiciones de todo, de cómo influye en el sexo, cómo influye en la edad, cómo influye en el paciente, en la etapa del ciclo vital y todo eso. Para eso vamos a tener una variabilidad cuantitativa. Es una variabilidad de un factor que determina la eficiencia, la potencia y la seguridad de un fármaco. Vamos a tener que, como número uno, son los ciclos biológicos, que es cada 24 horas, ¿no? Esta es la variación en los signos vitales en las personas. Si una persona no duerme por mínimo sus 8 horas, duerme menos de 4, va a despertar con muchos problemas y a la larga les va a generar alteraciones en sus signos vitales. Y se va a chingar el ciclo circadiano, que es lo que vemos aquí.
El ciclo circadiano es cuando tenemos sueño, es en la oscuridad y empezamos a desarrollar, o bueno, no desarrollar, empezamos a producir la secreción de melatonina. No lo mismo que melanina, no lo confundan. Algunos compañeros que yo tenía en clase, cuando vimos estos temas, decían que era melanina y yo decía como, pero eso es de la piel, ¿qué onda? Y con respecto a la vigilancia que se encuentra en la luz, secretamos cortisol, es lo que nos mantiene despiertos. Por eso cuando nosotros ya es noche, queremos ir a dormir, cerramos los ojos, nos mantenemos en oscuridad, tal vez no total, pero sin oscuridad, y empieza a secretarse la melatonina. Lo que nos despierta es el cortisol. Por eso hay veces que nos desvelamos y podemos estar despiertos, no por el café, porque el café solo genera un efecto placebo, en realidad no quita el sueño, y en realidad no da energía. Solo es como un efecto placebo que nos hacemos psicológicamente, que decimos, tomo café y no me duermo, pero en realidad lo que no te hace dormir es que estás estudiando muchísimo y la luz está estimulando a tu organismo para producir cortisol, la hormona del estrés por excelencia. Como segundo término tenemos la taquifilaxia, que es una disminución aguda en minutos o horas de la eficiencia de un fármaco. Aquí tenemos que son los agonistas adrenérgicos, los broncodilatadores. Yo les decía que justamente la histamina es uno inverso, porque lo que genera es una vasodilatación. Ahora, aquí hay una alteración en la estructura o en el número de receptores disponibles de la retroalimentación negativa o un agotamiento en los mediadores. Esto es a lo que se refiere taquifilaxia. Ahora, tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es la desensibilización a largo plazo. Se necesita más dosis efectivas en cuenta para generar un efecto. Las benzodiazepinas es un claro ejemplo y yo les di el mismo ejemplo de las benzodiazepinas la clase pasada. Cómo es que ellas tienen su sitio alostérico, justamente en los receptores de GABA, que se colocaban entre alfa y delta. Alfa y delta se colocan ahí ellos dos, y beta y alfa es donde tiene su sitio ortostérico donde se va a colocar GABA. Pero estos benzodiazepinas contrarrestan los efectos de GABA. Bueno, en realidad no los contrarrestan, los benefician, porque lo que promueven es que se mantenga la concentración de dopamina en la hendidura sináptica y estos pacientitos, bueno, más que dopamina, la serotonina. Y estos pacientitos, en vez de estar tristes, empiezan a desarrollar todos los efectos buenos o positivos. Estos asociados a una expresión repetida. Las benzodiazepinas son fármacos que se tienen que dar continuamente y si se suspenden de trancazo, generan el síndrome de abstinencia. La resistencia, pues, creo que queda muy claro el término de resistencia, pero es como los antimicrobianos o antiepilépticos, que son que generan mecanismos de adaptación y supervivencia en las células neoplásicas o microbianas, como las penicilinas. Un antibiótico, cuando un paciente tiene una infección bacteriana, el suministrarlo puede generar resistencia. Si nosotros incrementamos la dosis, si incrementamos las dosis, pero la penicilina o el antibiótico no es el adecuado, la bacteria simplemente va a checar el fármaco y va a decir, entonces me vuelvo más fuerte contra porque en realidad no me hace daño. Y llega otra vecina bacteriana y le das el fármaco que ya era para la otra, pero ya se volvieron resistentes. Entonces, aunque tú des concentraciones altas del fármaco, las bacterias van a seguir vivas. Por eso es que no se debe de recetar, o simplemente el humano, bueno, los mexicanos, no deberíamos de consumir antibióticos sin necesitarlos, porque genera resistencia antimicrobiana. Eso es muy importante, pero la gente lo hace. Farmacológicos, pues tenemos los intrínsecos, interacciones que generan que la adrenalina en una forma terapéutica. No, la adherencia en la terapéutica. Justamente son fármacos que tenemos que tomar para generar un efecto terapéutico en el organismo. Fisiológicos, el peso, el sexo, el embarazo, la lactancia y la farmacogenética. Ahora, ¿el peso por qué? Porque va a influir la cantidad de dosis de fármaco que se tiene que suministrar. El sexo también, porque no es lo mismo una mujer que un hombre. Un embarazo, pues claramente, yo les había dicho que hay hasta una escala de donde hay fármacos con la letra X que son súper teratógenos y hay fármacos con la letra A que se pueden dar en pacientes embarazadas. La lactancia por lo mismo, hay fármacos que se van a eliminar en la lactancia y ya lo vimos en el tema de eliminación.
Y la farmacogenética se vio en generalidades. Esto influye en que un chino no es lo mismo que yo, un mexicano, porque sus genes van a tener variaciones. El fármaco le puede hacer más daño a él o más daño a mí. Patológicos. Insuficiencia hepática renal, obviamente, hepática no va a metabolizar el fármaco. Renal no lo va a eliminar, se va a concentrar. Y el estrés también es un factor patológico para que un fármaco genere un daño. Y ahora, susceptibilidad a fármacos. Tenemos igual términos que tenemos que saber. Hipersusceptibilidad, que es la respuesta biológica a una dosis muy baja. Normosusceptibilidad, es la respuesta cercana a la dosis efectiva 50 de una población. Es lo normal. Hiposusceptibilidad es la respuesta solo a una dosis muy baja. Solo a una dosis, no a la dosis biológica. Hipersensibilidad es la reacción inmune exacerbando ante un fármaco, que puede ser las alergias. Las reacciones, bueno, no sé, paciente masculino llega a consulta por una infección bacteriana. El doctor receta vancomicina, fármaco preguntable de segundo bloque de farmacología. ¿Qué genera vancomicina? Genera el síndrome del hombre rojo, porque genera como un ahí se me olvidó el nombre, pero genera como estas ronchitas y coloración rojiza en el cuerpo, salpullido, y empieza a verse como rojo el paciente. Por eso se le dice el síndrome del hombre rojo, pero esto es por una alergia en el organismo. Nosotros podemos dar el Montelukast, que justamente es bueno, atacan el nivel del sistema inmunológico y va hacia los linfocitos T, pero puede tener una reacción y generarnos un efecto adverso a nosotros o alergia al mismo. Hay fármacos que los pacientes son alérgicos, como el ibuprofeno, naproxeno y entre otros, que justamente esos son AINES. Aquí tenemos una tabla que con más calma lo pueden revisar ustedes. Tipos de hipersensibilidad, tipo 2, que es ocitotoxicidad. Cuando ya es el tipo 3 ya hablamos de una enfermedad. Cuando hablamos de una tipo 4 es una hipersensibilidad. Esto del término de hipersensibilidad lo van a entender mucho mejor en tercer bloque de inmunología. No se pierdan ese bloque, está muy bueno. Y para ello tenemos una gráfica. En esta gráfica se va a representar la campana de Gauss igual y la concentración farmacológica. Vamos a tener la dosis efectiva 50 a la mitad. Cuando tenemos una hipersusceptibilidad es cuando es menor concentración. Pasa de la dosis 50, ya cuando ya no es tan buena esa dosis o cuando ya llega a incluso a llegar a la dosis tóxica. Y ahora sí, por último tenemos la clasificación clínico-epidemiológico de las reacciones adversas. Estos son simplemente términos que deben de conocer. Aquí tenemos el AUGET-MET, que tiene que ver con las reacciones adversas, que son reacciones predecibles según el mecanismo de acción del fármaco y las dosis dependientes. Esto puede ser como el sangrado a través de la warfarina o la aspirina. Estos dos, bueno, es justamente anticoagulantes, pero la warfarina va a atacar hacia la síntesis de vitamina K, lo que va a generar un problema en la cascada de coagulación. Ya lo verán en bloque 3 de Pharma. El bizarre es justamente un efecto adverso o algo que se le conoce como idiosincrasias. Son reacciones no asociadas a medicamentos. Perdón. Son reacciones no asociadas al mecanismo de acción de un fármaco. Esto puede ser como la urticaria, ya les mencionaba yo, por penicilinas. Son reacciones como de alergia, como reacciones adversas que generan los fármacos. El chronic aparecen por el uso continuo de fármacos. Hay fármacos que sí se dan, pero no se deben de dar más de cierto tiempo. Un ejemplo, la fluoxetina para pacientes con depresión y ansiedad. Este fármaco solo se puede dar máximo 3 años. Si se empieza a dar después de 3 años, generan efectos adversos e incluso pueden generar síndrome parkinsoniano, un síndrome similar al Parkinson, pero no está dado por el Parkinson, porque el Parkinson es deficiencia de dopamina, o sea, de la sustancia negra a nivel del mesencéfalo. No, aquí en realidad lo que está pasando es que empiezan a tener síntomas similares, pero no es Parkinson, es por lo mismo del fármaco que se le está dando.
Aquí puede ser como justamente los glucocorticoides, otro ejemplo. Si nosotros sobreestimulamos los glucocorticoides y le damos y le damos y le damos por mucho tiempo a un paciente, le podemos generar osteoporosis. Y eso es muy feo porque pues, sus huesos van a estar muy débiles y se pueden romper. De la JET, eso quiere decir que este aparece en años después del uso de un fármaco. Esto puede ser que tumores secundarios a la quimioterapia. La quimioterapia, lo verán en segundo bloque de farmacología, es un tipo de fármaco, bueno, sí, es un tipo de uso farmacológico para pacientes con cáncer. Se les manda radiación y esta radiación intenta eliminar tumores. Pero nosotros cuando generamos esto, a la larga el paciente se puede llegar a curar, pero puede volver a aparecer estos tumores porque la radiación dentro de nuestro organismo promueve que genere una generación de tumor secundario a quimioterapias e incluso a fármacos que tengan que ver con quimioterapia. Y aquí, fin del uso del fármaco, esto ocurre al suspender el fármaco. Si nosotros suspendemos la fluoxetina o todos aquellos antidepresivos o incluso ansiolíticos, los suspendemos de trancazo. Como estos fármacos tienden a tener un efecto o un mecanismo de acción después de un mes o después de 3 semanas, pregunta departamental de segundo bloque de farma, si nosotros los suspendemos de trancazo después de que ya lleva un año y medio de consumo, le va a generar el síndrome de abstinencia o de rebote. Va a ser un síndrome en donde va a estar como, no sé si han visto a las personas que consumen drogas y las suspenden y empiezan de ansiosas, empiezan con una ansiedad, empiezan a sudar hasta frío, empiezan a sentirse mal, empiezan a volverse como violentos. Eso es lo que puede generar un fármaco sin tener esos problemas. La falla terapéutica, esto tiene que ver debido a una mala prescripción. Esto es la iatrogenia. Justamente cuando nosotros prescribimos fármacos mal hacia pacientes, les podemos generar un daño. Por eso hay que ver bien, yo siempre he escuchado que dicen, es que tienes letra de doctor, como burla, ¿no? Porque hay veces que los doctores escriben pues muy feo, de la cola. Entonces, el hecho de que nosotros escribamos así las recetas, puede ser que haya personas que lean la receta y no entiendan o se las lleven a un doctor y tampoco la entienda y simplemente te prescriba otro fármaco y como tú dices, el doctor le sabe, pues no lo voy a ver qué es, me lo tomo y no era el fármaco que decía en la receta, pues nos va a provocar esto. Una dosis vía incorrecta o interacciones farmacológicas dañinas hacia el organismo por no ser el fármaco que se necesitaba. O incluso doctores así bastante preparados que dicen, antibiótico, órale, sí, sin saber, o bueno, sí saben, pero ellos solo quieren vender fármacos porque les dan una monetarización mayor a ellos por vender fármacos, en algunos lugares, y le están vendiendo antibióticos cuando en realidad tiene una infección viral. Eso es lo que les decía como ejemplo anterior. Y genética, pues esto es debido a las polimorfismos. Nosotros tenemos variaciones en el ADN donde vamos a tener segmentos diferentes a otras personas, lo que nos caracterizan como personas diferentes a los demás. Y pueden ser acetiladores lentos como la isoniazida. Pregunta departamental de segundo bloque. ¿Para qué sirve la isoniazida? Y hasta tienen ¿cómo se llama? Se me olvidó. Una práctica de laboratorio solo de este fármaco, bueno, no solo de este fármaco, pero sí es el que mayor se ve, pero es el tratamiento para la tuberculosis. Tienen una práctica de tuberculosis bastante buena, que es el segundo bloque, y van a ver este fármaco. Esta se pregunta departamental, tratamiento para el uso, para tuberculosis en un paciente, tal, y cosas que te van a confundir, pero solo te están preguntando el fármaco, y es isoniazida. Y acabamos. ¿Dudas, comentarios? No, todo claro. Va que va, Trujillo. Entonces, pues terminamos la clase.